Muy buenas tardes. Volvemos un día más con nuestra sección Crónicas Caninas. Llevábamos ya un tiempo sin tener en nuestro estudio a Eugenio Echevarría, porque hay que darle la enhorabuena, ya que en la familia son uno más. Enhorabuena a Sofía, a él. Y bueno, aún así hemos tenido cierta continuidad con el programa, ya que Eugenio ha aportado contenido realizando 2 grandes entrevistas con expertos en salvamento canino. Bienvenido de nuevo, Eugenio. Muchísimas gracias, Rocío, y gracias por la enhorabuena con la niña. Si te parece bien, podemos hacer una pequeña recopilación de los programas anteriores para recordar y ya continuamos con el tema de hoy. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Pues estuvimos hablando con... no me acuerdo de dónde era, que era de Monterrey, Monterrey. México. Iba a decir Montevideo, que me le iba a pegar una patada a la geografía. y bueno, ¿qué es lo que nos contaba este experto? A ver, Héctor Ricardo Triviño, que es un miembro de la policía de la provincia de Nuevo León en México, concretamente en la ciudad de Monterrey, y hace parte del grupo de rescate en la policía con la unidad canina. Entonces él lleva bastante tiempo ya trabajando con perros, exclusivamente con pastor belga malinois, en la búsqueda de restos humanos, y en la búsqueda de vivos. Tenían un grupo que se llamaba K911, creo que era K911 y amigos, que era un grupo civil de rescate también, coordinado con la policía, y ahora exclusivamente lleva ya, si no estoy mal, 5 años dedicado solamente con el grupo de rescate de la policía de Nuevo León, México, ¿no? Y entonces él concretamente nos contaba sus anécdotas con algunos perros y unos casos sorprendentes que tuvo en búsquedas donde ya todo el mundo daba por hecho que no iban a encontrar. El caso del padre de familia que se había ahogado y que había rescatado a su hija pequeñita en un embalse allí. Ya los grupos de rescate habían dado por perdida las esperanzas de encontrar el cadáver, y él fue un día con su perra y de una manera sorprendente, porque hasta él mismo le sorprendió la actitud de trabajo de su perra, y encontraron el cadáver ya pasados, si no estoy mal, creo que dijo 2 meses después de que se había ahogado el pobre hombre. Y esto más o menos es lo que nos contaba Héctor. Y bueno, es un conocido mío. Yo hace bastante tiempo estuve ahí dando una formación en su centro canino que él me invitó, y le conocí de ahí. Y bueno, también tuve la oportunidad de conocer a muchas personas de grupos de búsqueda y rescate en México que estuvieron en el último terremoto en Ciudad de México también. Y bueno, había muchas anécdotas muy sorprendentes. Con una perrita labrador también que se llamaba Frida, que se murió después de haber rescatado a más de, no sé si 200 personas vivas, y lastimosamente le dio golpe de calor y la perrita murió. Pero bueno, eso son cosas que pasan con los perros de búsqueda y rescate. Ya es una pena, la verdad. Pero claro, supongo que también de agotamiento, cuando estos perros se exponen a este tipo de causa, al fin y al cabo no deja de ser también algo exhaustivo. Supongo que eso les afecta. Claro, el tema es que un perro que está entrenado para buscar vivos en una estructura colapsada, el motivante para él no es salvar la vida en sí, sino el motivante para él es que se le ha enseñado a base de juego. Cada vez que encuentra a alguien, juega. Entonces la carga motivacional puede ser muy alta, y en un escenario real, ten en cuenta que no es lo mismo crear unos escombros, crear una estructura colapsada de manera artificial donde tienes control sobre la estructura, a un escenario real donde la estructura puede estar parte ardiendo, otra parte con electrocución. O sea, es mucho más estresante para los guías de los perros en búsqueda y rescate, y los perros siguen con la misma motivación. Entonces, ¿esto qué hace? Una descarga física mucho más alta que en condiciones de entrenamiento, y fuera de eso las condiciones climáticas, que tengo entendido eran bastante adversas, o sea, demasiado calor. La perra seguía con la misma motivación, y lastimosamente estos perros no se dan cuenta, no saben frenar, ¿sabes? No es como alguien que tiene calor y pero tengo mucho calor, me estoy agitando y me detengo y dejo la actividad por hoy, ¿no? Los perros no son conscientes de ello. No son conscientes, entonces pueden entrar en golpe de calor muy fácilmente, y lastimosamente a esta perrita le ocurrió eso. Creo que también hablaba de que en un pantano, no sé si era él o era Quique, me parece que sí, que era Héctor, el que hablaba de que en un pantano como que había alguien que se ahogó,
o que estaban Sí, buscando eso. ahí un cuerpo o algo de eso. El Y era primer también muy caso que curioso. conté ahora, exactamente, en un embalse se ahogó un chico rescatando a su hija que se había caído su hija y su esposa, creo, y la sacó a los dos, pero él no pudo salir. Había una especie de corriente interna que lo llevó y bueno, alcanzó a salvar a su hija y a su esposa, pero él no, lastimosamente no pudo sobrevivir. Y los grupos de rescate, creo que 2 meses después dieron por terminada la búsqueda, o sea, ya no lo encontraban y no lo encontraban. Incluso creían que estaba metido abajo hay una especie como de, eso es un embalse artificial, y había una especie como de construcciones o ruinas, entonces creían que estaba metido entre las ruinas. La visibilidad para los buzos era muy mala, entonces no podían entrar ahí. Y él lo que dijo fue que fue con su perra y un día, sin esperar y sin mandar la orden, la perra estaba alertando en un punto determinado en la balsa que él iba con su perra, y justamente ahí mandaron a los buzos y estaba el cadáver creo que, si no estoy mal, no le entendí mal, 10 metros de profundidad donde estaba alertando la perra, que es una barbaridad. Sí, encima todo, o sea, bajo el agua, que tenemos que tener en cuenta esto, que es que la perra había detectado ahí y encima todo bajo agua, que es que eso también para que, no sé, que lo respirase, que captase Sí. que esa persona estaba en esa zona. Ahora, estos perros se les entrena con restos de cadáver que generen una putrefacción dentro del agua, y a la vez haya una emanación de gases que son lo que los perros detectan. Normalmente cuando los cadáveres llevan poco tiempo sumergidos o en condiciones de agua muy gélida, es casi imposible la detección porque no hay esa emanación de los restos o residuos de olor humano. Pero en el caso de temperaturas cambiantes, donde la temperatura en el día puede subir hasta 30 grados y en la noche bajará 10 o 8 grados, moverse en ese rango, pues ahí sí que puede haber emanación de gases por la misma putrefacción interna del cuerpo, ¿no? Entonces, esa emanación de gases fue lo que el perro detectó. Normalmente se les entrena con eso. Lo difícil del entrenamiento de restos humanos bajo el agua es conseguir un olor o un pseudo-olor que emane las mismas características de un cadáver humano. Es muy complicado. Entonces, lo que se suele trabajar es con Animales muertos, puede vísceras ser, de claro. cerdo, por ejemplo. Vísceras de cerdo. Se intenta que sean animales omnívoros, no solamente que no sean solamente herbívoros, porque al final el herbívoro emana otro tipo de gases residuales diferentes al humano, ¿no? Claro, el omnívoro es lo más parecido a nosotros. Exactamente, la descomposición es muy similar. Entonces se les entrena con eso o con pseudolores, pero el problema de los pseudolores es que el perro se habitúa a ese olor. Suelen ser muy intensos, el olor del pseudo-olor, y el perro lo detecta fácil, pero luego en condiciones reales es difícil. Entonces lo que contaba Héctor en esa experiencia es que él había entrenado a su perrita escondiendo los restos de cadáver de cerdo y las vísceras de cerdo bajo tierra. Entonces, claro, esa emanación puede ser similar, y lo que a él le sorprendió era que el marcaje fuera tan exacto. Quiero decir que en un radio de menos de 15 metros estaba el cadáver del señor, y estamos hablando de 2 meses después, ¿no? Entonces, bueno. Es impresionante, ¿eh? Sí, es impresionante. Es que es muy fuerte. O sea, yo conforme escuchaba también las entrevistas, me daba cuenta de la ignorancia que hay con respecto al tema, porque es que Sí. te puedes hacer una idea, pero no sabes la capacidad que puede llegar a tener un perro bien entrenado. Sí. Eso es increíble. Además, hay razas específicas para este tipo de trabajo, con muchísima motivación por el juego, muchísima motivación por complacer, ¿no? En el caso de los labradores, en el caso del pastor belga malinois, también son perros con un alto drive que permite una adiestrabilidad fácil en ese tipo de trabajos, ¿no? Y lo que hablaba Quique en la entrevista siguiente, también del trabajo de los pastor belga malinois en el Principado de Asturias, que él estuvo bastante tiempo allí también. Y eso, perros demasiado motivados que hacen cosas muy sorprendentes, ¿no? Encontrar también, él creo que contó el caso de una perra que estaba entrenada para buscar vivos, y luego de no sé cuántos días de búsqueda de un caminante que andaba en los picos de Europa, se había extraviado, está el grupo de búsqueda, ya habían dado casi por terminadas las sesiones, y luego una de las perras estaba alertando un cadáver y nunca se había enseñado. Entonces son cosas que los perros hacen sorprendentemente. Y bueno, Es que no me acuerdo si fue el caso del niño
del familiar o a lo mejor es que era de... No, el caso del familiar era el de Héctor. De Héctor también, sí, Héctor, ¿verdad? Sí, el caso que contaba Quique, en la entrevista anterior, la última que hicimos, era de un perro que encontró un senderista que se había perdido y luego en la autopsia se dieron cuenta que le había dado un paro cardíaco. Entonces había muerto y claro, estos perros están entrenados para encontrar vivos. Para que metan la unidad de cadáveres, normalmente suele pasar en Europa que la llaman cuando hay denuncias, por ejemplo, por asesinato o hay un asesino confeso que dice que ha matado a alguien, pero no dice exactamente dónde ha dejado el cadáver. Entonces ahí es donde se usan los perros de cadáveres. Normalmente en una búsqueda de un desaparecido no metes un perro de restos humanos, metes un perro de vivos. Y este perro, o en este caso una perra, casualmente marcó al cadáver. Entonces puede ser que por asociación de la forma, como explicaba aquí, que la persona había quedado tumbado de manera horizontal, no había quedado en una postura rara y el perro pensó que estaba, me imagino que lo que pensó el perro era que estaba marcando a un vivo en postura horizontal, ¿no? Tumbado. Sí, posiblemente. Pero ¿cuánto tiempo llevaría este hombre desaparecido? Porque es que, claro, a lo mejor como que no se podía asociar tampoco a un muerto porque no llevaba tantísimo tiempo y no estaría en descomposición. Claro, la cosa es que el tema de los cadáveres, ¿no? Eso es una ciencia también, en la generación de olores, según lo que he escuchado a los expertos que trabajan con búsqueda de restos humanos y todo esto. Yo personalmente nunca he trabajado con restos humanos, sí que he entrenado perros para cadáveres, pero de animales, que es mi especialidad, de cadáveres de aves y otros animales, pero es muy diferente a lo de restos humanos porque el de restos humanos se intenta trabajar en diferentes estados de descomposición. Por ejemplo, personas que hayan muerto en una avalancha o que estén congeladas o que estén bajo condiciones donde no haya un olor concreto de descomposición. Entonces se sabe que hay una especie de chute hormonal que se genera muy alto, de una manera muy alta, y luego baja, y al relajar los órganos internos por el estado de descomposición no, pero el estado de relajación por parte del cadáver, ya que está inerte, pues se relajan los esfínteres y todo eso, y hay un olor característico como de una mezcla entre descomposición de heces, de sudor, etcétera, que huele diferente al del vivo, por decirlo de alguna manera, que constantemente estaríamos generando hormonas cambiantes, ¿no? Entonces, lo que tengo entendido es que ellos entrenan desde ese punto hasta una descomposición ya de muchos días, incluso hasta de huesos, ¿no? O sea, hay perros especializados en detectar huesos, porque huele muy diferente un hueso a lo que olería un resto humano que lleve poco tiempo y que la carne huela diferente, ¿sabes? A que solo sea el hueso en sí. Uh-huh. Entonces me imagino que esta persona llevaba poco, creo que Quique dijo, llevaba pocos días de perdido, pero claro, el tema fue más, me imagino yo que la perra lo interpretó como un figurante que está tumbado de manera horizontal y voy a marcarlo. Y así lo encontraron. Sí, la verdad es que... Cosas sorprendentes. Sí. Es flipante. Vamos a dejar un poquito de lado ya este tema, que es verdad que también esta semana tenías previsto traer también a una persona bastante, ¿cómo decirlo? Bueno, un profesional a nivel internacional, uh-huh, que esperemos que en otra ocasión pueda venir, pero bueno, no ha podido ser esta vez. Así que vamos a entrar en un tema un poquito que yo creo que es bastante común entre la gente y que puede entender por qué se da esta problemática. Así que vamos a hablar de las razas de moda, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos a tocar un poco el tema de razas de moda en Crónicas Caninas hoy, la parte buena y la parte mala, ¿no? De una raza y de los pros y los contras que puede tener tanto para el perro o los perros en general como para los humanos o dueños de estos perros, ¿no? Uh-huh. Vamos a tocar un poquito los puntos positivos, ¿no? De llamarlo de alguna manera, y luego los puntos negativos, que son muchos también por el tema de las modas y el desconocimiento, ¿no? Vamos, espera, un momentillo, un inciso. Sí. Es que para quien no sepa, lo de las razas de moda también hay que
explicarle un poco a las personas que los animales, o sea, los perros han ido evolucionando. Lo que pasa es que genéticamente, no sé si me lo voy a explicar bien, si no tú ya me puntualizas, estos perros se han ido haciendo mezclas a conveniencia de los humanos, según quisiésemos que fuese más bonito, más estético. No sé si me equivoco. No, vas bien encaminada, pero te lo resumo de una manera también para que los oyentes y tú lo comprendáis de una manera más clara, ¿no? La selección de razas al principio se hizo de manera funcional. Quiero decir, tú tenías un perro de pastoreo no por bonito, sino por funcional, porque pastoreaba y movía el ganado bien y te traía el ganado cuando necesitabas, incluso ganado grande, estamos hablando de vacas, caballos, no solamente ovejas y cabras, sino ya ganado, me refiero a ganado grande, ¿no? Entonces usabas, por ejemplo, perros muy parecidos al pastor alemán, perros muy parecidos a lo que es el pastor holandés o pastor belga, perros grandes, fuertes, corpulentos, que movían el ganado sin ningún problema y tenían un coraje y unas características de comportamiento ideales para este tipo de trabajo, ¿no? Y a la vez se buscaba también que sean guardas y protectores de ganado. O sea, por ejemplo, en la península ibérica se trabajó por separado estas dos labores, ¿no? Todos conocemos al mastín español, el mastín del Pirineo, los mastines que se mueven por la Sierra de Portugal, en fin, perros grandes, guardianes de ganado, que son disuasorios para lobo y otras alimañas. Y que aguantasen también cierta climatología, ¿no? Muy, muy duros, perros supremamente duros, que comían muy poco y que servían muchísimo al pastor de aquella época, que hacía transhumancias muy largas y se movía con más de 200 o 300 cabezas de ovejas o incluso más, y acompañado por 3-4 mastines y un perro de carea que se llamaba, o perro careador, que es el perro pastor típico pastor del Pirineo, perro pastor más o menos de mediano tamaño. Y en la península ibérica se desarrolló mucho este sistema de trabajo, siendo muy efectivo y diría yo de los más efectivos de toda Europa, ¿no? En otras regiones, como la parte sur de Alemania, la parte norte de Italia, en Austria, se trabajaba con perros polivalentes o duales, que se llama, que hacían de perro pastor y a la vez de perro de guardián. Pero esto, como se dice, no hacían bien ni de perro pastor ni de perro guardián. O sea, hacían sí el trabajo, pero no tan completo como lo podría hacer un perro de carea aquí o un mastín que hacía el perro de guarda o protección de ganado de una manera mucho más efectiva que... No se terminaba de conseguir lo que se quería. Exactamente. Entonces, claro, volviendo al tema de la funcionalidad, no solamente hablamos de perros pastores, hablamos de perros, por ejemplo, de rastro de presas, lo que se conoce como rastro de sangre, ¿no? Que los perros buscaban algún ciervo herido o algún jabalí o alguna hembra de jabalí en celo, que suelen emanar un olor muy particular, y se iban seleccionando este tipo de perros que eran muy buenos para esa tarea en concreto y así se iban generando las razas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España tenemos muchos casos de este tipo, como sería, por ejemplo, el perro pachón navarro, que es una especie de perro de punta o perro de muestra muy bueno para ir a por la perdiz, ¿no? Y a la vez también era un perro fuerte que también, si se adiestraba bien, podía trabajar muy bien para ir a por el jabalí, ¿no? Era un perro muy polivalente y un perro que tiene mucha historia, ¿no? En sí para la península ibérica. Luego también tenemos el sabueso español, como un perro de rastro puntero, muy bueno para jabalí, muy bueno para ciervo, para corzo. Entonces, se ha ido desarrollando razas específicas para determinadas tareas. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se fue acabando la necesidad de tener perros tan completos para determinadas funciones por la llegada de la revolución industrial, la llegada de las comodidades, las grandes ciudades y todo eso, y estas funciones fueron perdiendo su objetivo, no el objetivo, sino para lo que realmente fueron creadas. Entonces, la finalidad. Eso es. Nació luego la famosa eugenesia o la famosa necesidad de tener el perro más bonito, el de mejor aspecto. Estamos hablando de la época victoriana, ¿no? Estamos hablando de que los ganaderos tenían la vaca que más leche daba, tenías el perro más extrambótico, por llamarlo de alguna manera. Claro, era el regenteo de la época, realmente. Era el poder que yo tengo y mira encima de todo cómo lo puedo mostrar. Era el Lamborghini de ahora. Sí, exactamente. Ya no tienes un Lamborghini, pero tenías un dogo alemán o un par de dogos alemanes de unos colores muy raros, o tenías los dálmata, ¿no? Que al principio eran perros que
se usaban para llevar en los carruajes, alrededor de los carruajes, como para entre más dálmatas tenías, pues eras un poco más pudiente de la época, ¿Los ¿no? dálmatas se usaban para eso? Los dálmatas eran perros de carruaje, eran perros de adorno, realmente vienen de perros de tipo punta o de perros de muestra, pero que hacían mal su trabajo, vamos a decir, pero venían con alguna alteración Defecto, pero sí, defecto genético, quizá. Podríamos llamarlo un defecto, como por ejemplo puede ser el gen recesivo de los merles, el color merle en los perros, que se puede ser tricolor. Pues en el caso de los dálmata era un exceso de manchas lunares, que se le conocen lunares, en un manto blanco con un montón de lunares, donde a más lunares tenía, pues el perro era más cotizado, ¿no? Entonces, también se llevó a extremos como el caso del boxer albino, el boxer blanco, donde de buscar esa perfección en el manto blanco, llevabas consigo también la sordera en ese perro, ¿no? Entonces se heredaba mucho la sordera, la ceguera. Hay muchos dálmatas con ceguera, portadores de ceguera, ¿vale? Entonces este tipo de razas, por el aspecto, te estaba hablando desde cuando empezó la moda de esto en la época victoriana hasta ya entrado nuestros días. Ahora las modas han cambiado un poco, pero siguen existiendo. Y eso ha sido un mal para los perros, porque al final buscar solamente el aspecto físico ha llevado consigo a un deterioro interno sin que el perro lo sepa, ¿no? Sin que el perro sea consciente que está enfermo. Y los humanos, por nuestro egoísmo, por nuestro egocentrismo, por demostrar que yo puedo tener el mejor perro... Capricho, realmente ha sido capricho. Ha sido porque tú quieres enseñar lo más bonito y eso no le hace bien a un ser vivo, porque no deja de ser un ser vivo, pero siempre ha sido por eso, por lo que nosotros hemos querido. Así es, y hacemos, pues, llamándolo directamente, completas barbaridades, ¿no? Con esto, o sea, cruzar entre padres e hijas, hijos y las madres, entre hermanos, para mantener las características físicas de determinado perro, ¿no? Y eso, al final, con el tiempo, pues tener una o dos generaciones normales, pero a partir de la cuarta, quinta generación, pues esto ya viene a tornarse de una manera muy perjudicial para estos perros. Sí, a nivel fisiológico y a cualquier tipo de nivel, vamos, porque yo también lo he visto y muchas veces no se sabe por qué un perro tiene cierta enfermedad y por qué mi perro tiene condroplasia, o como se dice cuando los pastores alemanes, por ejemplo, que sufren mucho de la cadera. Displasia de cadera. Eso, displasia. He dicho condroplasia, pero displasia es a lo que yo me quería referir. Eso, o sea, sí. Realmente son unos daños que nosotros estamos haciendo, y como personas quien a lo mejor quiere tener una mascota, también es porque ama a los animales, y hay que pensar en eso. Sí, al final se hace de manera muy imprudente, porque no es inconsciente, es una manera muy imprudente, y no solamente por el tema del aspecto físico, ¿no? Lo que acabas de mencionar de una luxación, una displasia de cadera, no sé si te has dado cuenta, la mayoría de pastores alemanes de líneas de belleza son tan caídos hacia atrás que los corvejones, las patas traseras y los corvejones están en una postura completamente errática que hace que estén luxados constantemente, y esto hace que sus siguientes generaciones tengan el mismo problema. Entonces ya no solamente es la parte física, sino mental. O sea, estamos hablando que el tema de comportamiento en los perros relativamente lleva muy poco estudiándose seriamente, ¿no? Antiguamente se adiestraban a los perros, se tenía algo de conocimiento, pero realmente hace unos 30 años hacia acá es cuando de verdad tenemos verdaderas luces de cómo piensa un perro, cómo interpreta. Nos damos cuenta que hay niveles, ¿no? O sea, quiero decir, está el Albert Einstein de los perros, también existe, ¿sabes? O sea, está el genio de los perros. Entonces, lastimosamente las taras estas que podemos tener físicas también mentalmente y psicológicamente se transmiten, y es ahí donde tenemos muchos problemas de comportamiento, donde hay perros que no es que no obedezcan, es que ya sacan unos comportamientos muy impredecibles, ¿no? Por esta búsqueda del perro perfecto, el perro estéticamente más bonito. Pero entonces, con esto, digamos, sí, vale, digamos que con toda la mezcla que estamos teniendo, estamos realizando genética por estos perros, o sea, se puede dar que eso también afecte a nivel comportamental. Exactamente. Mira, eso precisamente iba a hablar de una raza que está muy de moda ahora, que es el pastor belga malinois, que es un perro
a mi modo de ver, exclusivamente de trabajo, a mi modo de ver. Yo he sido criador de pastor belga malinois durante más de 15 años. Ya no tengo, o sea, tengo 3. Creo que lo he hablado con mi mujer y hemos decidido no volver a tener este tipo de perros. A ver, son perros que te encariñas mucho, son perros muy inteligentes, pero son perros de trabajo con una carga motivacional muy alta, ¿no? Que los humanos hemos buscado para un perro que sea muy polivalente, tanto en la búsqueda y rescate, en perro de guardia y seguridad, perro de intervención, casi todos los grupos policiales, los grupos de protección o seguridad privada los tienen. Son perros muy adiestrables, con una inteligencia muy brutal, muy ágiles, pero tienen una reactividad muy alta. Entonces, se están presentando muchísimos casos complicados donde perros atacan a sus dueños, donde perros mal manejados se frustran muy fácilmente. Y esto viene no porque sea una tara, sino porque era buscado ese comportamiento de frustración rápida para, en este caso, se dispare un comportamiento de agresión, ¿no? Una agresión combativa, no una agresión de huida, una agresión de defensa, sino es una agresión combativa, es una agresión que el perro le gusta, ¿no? Entonces, le gusta morder, le satisface. Busca esa motivación, y si a lo mejor no ha sabido gestionar ese perro, no ha sabido darle lo que él necesitaba, pues lo va a buscar él por sí solo, de una manera que... Salta. Es como una especie de conducta latente que está ahí, y que si no la sabes, como dueño, propietario o guía de ese perro, no la sabes canalizar, no la sabes encauzar, pues casi siempre termina en tragedia, ¿no? Siempre termina en accidentes o de manera trágica, ¿no? Y mira, casualmente hace poco vimos el ataque de un pastor belga en el paseo marítimo de San Pedro de Alcántara en Marbella. Creo que eso salió en la televisión y todo, de un Mali descontrolado que se motivó por una niñita que iba corriendo. Iba su madre, una niña y un amigo de la niña en una bici. Iban por el paseo marítimo y el perro estaba en la playa sin control. Me imagino, esto no lo sabemos, pero lo que decía la gente y los testigos que habían allí era que el chico, el dueño del perro, estaba con el móvil y entonces el perro estaba a su bola. Esto es una irresponsabilidad, porque es un perro de esos, tienes que estar con los 5 sentidos puestos en el perro, mirando. Si lo tienes controlado, y si no, con un bozal o atado, ¿no? Se da por hecho entonces que estaba distraído, pero que no se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? No se sabe exactamente. Se sabe que el perro tomó la decisión de irse detrás del niño, intentó morder a la niña primero, la madre lo cogió en brazos, se subió a un poste, luego el niño quedó en la bicicleta. El niño, estamos hablando de un niño de 9 años que salió... Normalmente cuando es un perro detrás tuyo, sales corriendo, sales en la bici, el niño pedaleó, pero obviamente el perro dio alcance, y un deportista que estaba pasando por la zona, que incluso no sé si le condecoraron como héroe o lo que sea, pues fue el que salvó la vida de este niño, porque al final un perro de estos hace presa con un niño y 2-3 mordiscos son suficientes para quitarle la vida. Entonces estamos hablando de una cosa muy seria, muy muy seria. Entonces, total, el chico que pasaba por ahí, Iván Álvarez se llama, y aprovecho, si llega a escuchar este podcast, mandarle un saludo y un abrazo por su actitud heroica que tuvo, porque recibió muchísimos mordiscos por salvar a este niño. Hay que reconocerlo también, la verdad, que sí, ha sido una persona muy valiente. Muy valiente, porque claro, estamos hablando de enfrentarte a un perro de 40 kilos, 35 o 40 kilos tendría ese perro. Un malinois impone muchísimo. Y bueno, el chico cogió en brazos al niño mientras recibía los mordiscos en su pierna y en su brazo y en su hombro derecho, creo que lo que comentaba, hasta que pudo meterse dentro de un restaurante. Si no estoy, creo que tengo bien lo que él comentaba, que él se metió en un restaurante y con la puerta pudo deshacerse del perro, pero el perro estaba tan motivado por seguir mordiendo que quería entrar. Estaba buscando la manera totalmente, ¿no? Sí, porque se motivan mucho, entonces con este tipo y busca cómo acceder, que si lo mismo encuentra, pues yo qué sé, una puerta trasera o algo, va a entrar y te va a buscar. En este caso, para el perro, puede que el perro no haya sido malo, pero el desencadenante que genera ese comportamiento es el de la presa huyendo. Y la niña y el niño que iban corriendo con su madre, la madre iba corriendo haciendo footing, la niña iba con ellos y el niño iba en la bici. Para el perro, en la cabeza del perro, esto es un comportamiento de huida. Al principio puede picar, pero si el niño llora, sale corriendo, hace los gestos de huida, son estímulos que desencadenan en el perro un comportamiento de apresar, sujetar. Entonces, entre más grites, entre más combatividad haya a un perro de este tipo, más le pone, por decirlo de alguna manera. O sea, se pone le llama más... la atención. Exactamente. Entonces, no dejas de ser una presa para él. Entonces,
te conviertes en una presa. No es que un malinois vaya por la calle viendo presas así, ¿eh? O sea, que no quiero que me malinterprete el público, ni que me malinterpreten los oyentes, pero sí quiero dejar muy claro que si para un perro de estos hay un componente que sea presa, pues el perro lo va a tomar como tal, ¿no? Como cuando coges un palo o una pelota, se la tiras a un perro y te la trae. Esa pelota, mientras está por el aire, para el perro es una presa. Entonces, en este caso, si la persona se convierte en una presa, pues ese es el peligro que hay por el manejo de estos perros, ¿no? Entonces, cuando me refiero a canalizar y a redirigir esa conducta de presa a otras conductas paralelas o conductas alternativas, me refiero a que pueda morder un mordedor, que pueda morder una manga, que pueda morder algo profesional. O sea, son perros que están hechos para eso. Y en manos buenas son el mejor perro. El mejor perro de trabajo, ojo. Entonces, la moda lo que ha hecho es que, ¡buah!, el perro más inteligente, pues ya sabes, en redes sociales, en internet, salen malinois haciendo barbaridades. Barbaridades me refiero a cosas que dices sorprendentes. Extraordinarias, claro, exactamente. Pero por gente que sabe llevar eso, que lo ha entrenado previamente y ha sabido también cómo enfocarse y enfocar al perro en lo que se quiere conseguir. Exactamente. Y luego, claro, esta gente dice, ¡buah, el perro, yo quiero un perro de esos, yo quiero un perro! Creyendo que es como irte a un concesionario y comprar un coche, ¿no? O sea, vas a comprar un coche, si compras una determinada marca de coche, pues te salen todos iguales, los que son de la misma marca, el mismo modelo, etcétera. Pero en el caso de los perros, hay un componente de la raza que es muy similar, pero siempre hay que individualizar. Yo he tenido camas de malinois donde tienes el típico tranquilo, tienes el perro nervioso. La mayoría suelen ser nerviosos porque el malinois es una raza muy reactiva y muy nerviosa, que es lo que se busca para el tipo de trabajo. Pero siempre vas a ver individuos diferentes. Entonces hay individuos que tienen igual un componente de combatividad más alto hacia las personas, no por malo, sino porque les gusta jugar con las personas, interactuar. Entonces, claro, la gente coge un perro de estos, lo lleva como si fuera un caniche, como si fuera un labrador, como si fuera un perro más tranquilo, y en casa estos perros se van cargando de esta energía, se van cargando y detona. De alguna manera sale. Ya puede salir en el campo, detrás de una abeja, de una cabra, o detrás de un caballo, o detrás de un coche incluso, o puede salir trágicamente como en la playa, en este paseo marítimo de Marbella, ¿no? Que fue, menos mal estaba este chico, porque si no se hubiera terminado muy mal. Sí, podría haber acabado en tragedia. Muy mal. Y bueno, hay casos de estos, tenemos muchísimos. En Madrid, en Vallecas, también hubo a falta de uno, dos malinois descontrolados. Su dueño también, incluso el dueño, fue a poner la denuncia que se habían perdido y encontraron a uno de ellos y el otro no, y resulta que estaban alrededor de un polígono industrial donde había un centro comercial, los perros motivándose a su suerte, o sea, con su libre albedrío, veían gente corriendo, iban detrás, y era gente que estaba haciendo deporte, y los perros empezaron a motivar hasta que empezaron a hacer auténticas virguerías. Mordieron a muchas personas, y uno de ellos, incluso uno de los corredores, por salvarse las mordidas, se tiró de un puente que había, cayó casi, no sé si 3 o 4 metros hacia abajo, se rompió la clavícula. Bueno, eso fue una cosa... Bueno, pero no murió nadie ni... No murió nadie. Pero hubo varios atacados, ¿no? Muchos atacados, muchos mordidos sin gravedad, pero el que tuvo la peor suerte fue el que por salvarse los perros se tiró 3 metros hacia abajo. Y menos mal, el dueño fue prudente y dio aviso a la policía, que había perdido el control de sus perros, que los había perdido de vista. Y bueno, dentro de lo malo, tuvimos esta persona que fue responsable y avisó, bueno, ¿no? Sí, supongo que entonces, por eso, que lo buscarían por eso, porque si no, tú en el momento en que detecten el chip del perro y vean que ha atacado muchísima gente y encima tú no has denunciado eso, claro, se te cae el pelo. Sí, claro. Entonces, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Las cosas, ahora nos alentamos un poco con el malinois, pero hablábamos al principio de la charla con los perros estos de búsqueda y rescate, son de esta misma raza. Son perros que se han trabajado para eso, perros que van muy bien en eso, que tienen un aguante físico enorme, que tienen una disponibilidad de la búsqueda, yo diría que constante, o sea, todo el tiempo están en modo trabajo, son perros inagotables. Entonces,
esa es la parte buena de estas razas. La parte mala y la popularidad y lo que hablamos de YouTube y de las redes sociales y todo esto, que ponen el mejor perro, ¿no? Este típico, los vídeos, las 10 mejores razas o las razas más inteligentes, que yo no sé de dónde sacan esos Se lo inventan. de dónde sacan esos argumentos, ¿no? Se lo Esas, inventan como muchísimas cosas. O claro. sea, que realmente tampoco hay que... O sea, hay que dejar claro que no se haga caso a cualquier cosa que se vea en las redes. Exactamente, o sea, ahí vemos, por ejemplo, el más inteligente, no es que sea el más inteligente, es una raza ideal para ese tipo de trabajo, pero, por ejemplo, no lo podemos comparar con un labrador que sea un perro guía o un perro de asistencia, pues en este caso, ese labrador, ese perro guía, que puede servir a una persona con alguna discapacidad física o una ceguera, por ejemplo, es más inteligente en ese sentido que un Malinois, ¿no? Para ese tipo de trabajo, de tarea. Entonces no se puede puntualizar, es que el Border Collie está en el ranking número 1, luego el Golden Retriever, luego el Malinois. No, eso es absurdo. Y eso lo que hace es generar en la mayoría de gente una especie de, ¡buah, yo quiero ese perro! Yo quiero ese perro. Entonces, claro, se ven tanto, y como es una raza muy imponente y muy bonita, pues ahora están de moda y están causando este tipo de problemas. Pero no es el perro en sí, sino es lo que volvemos al principio de la charla, ¿no? Es el humano que, por su ignorancia y su ego... El perro que cae en malas manos. Exactamente. Como cualquier cosa en esta vida. Exactamente. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y lo que te digo, o sea, yo he tenido, no sé si más de... Bueno, no es que los haya tenido, pero han pasado por mis manos más de 100 Malinois, entre el criadero y los perros que he entrenado y los Malinois de algunos clientes. Y es una raza que requiere de mucho sacrificio por parte de los guías y de los dueños, muchísimo trabajo, porque te demanda ese trabajo. O sea, si no le das ese trabajo, sale por algún lado, esa energía sale. Y si tienes la mala suerte de que salga, en el caso de estos perros que estuvieron en Vallecas, en Madrid, haciendo ese ataque, o en el caso del pobre niño desafortunado que venía detrás suyo, ese pastor belga, pues... esa energía se va a canalizar en esa presa ficticia para el perro y pues por desgracia puede ser muy complicado para los humanos. ¿Qué más tipos de razas se dan en estos casos? Que Mira, psicológicamente, a nivel comportamental le afecte tantísimo esto de la eugenesia. mira, hay un perro que es el Border Collie, que es un perro que una vez creo que lo tuvimos aquí en una de las charlas. Sí, sí, trajiste. Que es un perro también, vamos a decir, que ha sufrido un poco esta invasión de perro de moda por su inteligencia, porque claro, ahí salían vídeos antes de que existieran las redes sociales y todo esto, te estoy hablando de hace mucho tiempo, donde igual programas de Discovery Channel o Nat Geo, perros sorprendentes como el Border Collie, que se sabe más de 2000 palabras, o sea, cosas que puntualmente puede que haya un ejemplar muy inteligente, pero no quiere decir que todos los Border Collies sean igual de inteligentes, ¿vale? Sí que es verdad que de las razas que yo he trabajado, para mí es la raza que mejor comprende al humano, ¿vale? O sea, con gestos, con pocas palabras. Es un perro muy rápido para generar aprendizaje, pero no quiere decir que sea la más inteligente, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Para mí, un perro para ir detrás de la perdiz o de la becada o de conejo, pues para mí un podenco no tiene comparación, ¿no? Me parece mucho más inteligente un podenco para este tipo de tareas que un Border Collie. Pero claro, no los podemos medir bajo la misma lupa, o sea, tiene que ser una medición diferente. Entonces, el Border Collie, ¿dónde se mide? Pastoreando. ¿Dónde el perro se mide realmente su inteligencia, pues, o sus aptitudes para las que fueron creadas? Pues, en esa tarea. El Border Collie en esa tarea, Exacto. pastoreando. Entonces, por ejemplo, es una raza que empezó a tener mucha moda porque también tiene un aspecto físico muy atrayente hacia el humano, como, no sé, esbelto, el pelito también que tiene. Eso, es un perro agradable de ver, ¿no? Sí. O sea, es un perro agradable de ver. Y esta raza, si no tiene también ese desfogue, esa necesidad de trabajo, muy probablemente desvíe a problemas de conducta psicológicos que muchas veces terminan en agresividad. No hablamos del nivel de agresividad que puede tener un pastor belga malinois, no hablamos de ese nivel de combatividad, pero sí que hablamos de perros muy frustrados, perros, por ejemplo, que pueden desahogar esa frustración, esa energía específica que traen dentro para el trabajo, por ejemplo, yendo detrás de una bicicleta o detrás de coches, o incluso
persiguiendo niños, aunque no los lleguen a morder, porque claro, el Border Collie lo que hace es un trabajo como de acecho, Más jugueteo, ¿no? movimiento, más que jugueteo es... Tantear. Este perro fue creado para empujar el ganado, moverlo en las direcciones donde quería el pastor. Entonces, a medida que se fue seleccionando este tipo de comportamientos a través del cruce selectivo, pues fuimos desarrollando una raza muy concreta. Entonces el Border Collie viene de ese tipo de trabajos. Entonces, los que vienen de líneas de trabajo, llamámoslo así, Border Collies con líneas de trabajo con carga instintiva muy alta para el pastoreo, si no pastorean, pueden derivar esos comportamientos en comportamientos sustitutivos, como pastorear bicicletas, pastorear coches, pastorear niños, incluso reactividad en casa. O sea, se frustran tanto que empiezan a morder el sofá o empiezan a empujar cosas para que se muevan porque necesitan ese movimiento. Pero que tienen como cierta ansiedad, ¿no? A lo mejor por Sí. no poder hacer lo que necesita hacer. Tú imagínate que es un recipiente que va llenando gota a gota y ese recipiente se va llenando, se va llenando, se va llenando. Llega un momento donde ya no le cabe una gota más y tiene que salir por alguna parte. Entonces, cuando un Border Collie trabaja, no necesariamente pastoreando, sino un Border Collie puede tener miles de actividades diferentes o alternativas al pastoreo. No necesito que tengas un Border Collie y tienes que ir a comprar 5 ovejas para que el perro se desahogue. Puedes darle muchas opciones de trabajo. Trabajos de direccionamiento, de agility, bueno, hay muchas opciones. El perro va acumulando estas gotas, que la vamos a llamar su energía específica de acción, o sea, para lo que fue creado, y si sale de una manera gradual, de una manera controlada, pues ese perro nunca va a tener problemas, que sería un perro que realice actividades, ya sea de pastoreo o alternativas al pastoreo, que sirvan de desahogo de esas gotas que se están llenando en ese recipiente, ¿no? Si eso no ocurre, ese recipiente se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando y sale por alguna parte. Y entonces ahí es donde vemos perros que están en un piso, que se empiezan a volver un poco locos, lo que dices tú, un daño psicológico, donde el perro puede empezar a perseguirse la cola, a hacerse daños por lamidas agresivas, Sí, incluso se muerden también, ¿no? Se muerden. Y eso, en el peor de los casos, podría también convertirse en mordidas hacia sus propios dueños, de frustración, ¿vale? O sea, no he visto ataques de Border Collies tan severos como lo podría ser un perro de presa o como lo podría ser un perro como un Malinois, pero sí he visto Border Collies frustrados con mucha ansiedad, muy difíciles de controlar, muy difíciles de controlar. Yo te iba a preguntar, que me acaba de venir a la cabeza, el Hispanian Terrier, ¿qué me cuentas de ese perro? Porque se le ha hecho también muchísimos cambios genéticos que cada vez es como más exagerado. No sé si a lo mejor me estoy equivocando de raza. ¿Cuál? ¿El Hispanian Terrier puede ser? O a lo mejor me estoy equivocando de... No me suena. De Hispanian... Es que hay uno como que se ve que está... Como, vamos a decirlo de esta manera, muy mazao, muy musculoso, y que encima tú tienes la cabeza como muy cuadrada, muy hecha así para adelante, y la parte esta occipital me parece que es así como muy curvada. Vale. ¿Sabes cuál es? Sí, es que no sé cómo se llama. Bull Terrier. El Bull Terrier, vale. Sí, estaba Bull yo Terrier. equivocándome con otro. A ver, el Bull Terrier en principio es un perro que data ya de más de 500 años de antigüedad. Se usaba como perro de agarre, perro de pelea, perro de combate. Perro de agarre me refiero a que lo usaban para coger presas grandes, ¿vale? O sea, estamos hablando que es un perro que se desarrolló en Inglaterra, y te digo, hace más o menos 500 años, que es más o menos donde el aspecto de ese perro fue cogiendo la forma de... Le llaman bony head, ¿no? Que es como cabeza de hueso, ¿no? Que estamos hablando que no tiene stop, que es redondo, que tiene una especie de curva en... Sí, no, pero es que es una curva muy exagerada, ¿eh? Sí. Entonces este perro realmente viene de perros de agarre, porque el Bull Terrier, ahora te has dado cuenta que viene el mini y está el estándar es el que se usaba en Inglaterra, y viene de los antiguos perros de agarre, que incluso aquí en Europa, en la península ibérica sobre todo, se usaban hasta hace muy poquito, como el alano español, el viñano de las encartaciones, algunos presas canarios de la antigüedad, o sea, porque el presa canario como raza es una raza relativamente nueva, pero antes del presa canario había un perro que le llamaban el bardino, ahí en Canarias, que era un perro que llevaron los españoles en su momento allí, el mestizo de
de galgos con mastines y perros de caza. Y era un perro muy potente que usaban para pillar las cabras, para agarrar las cabras, para ir hasta arriba y que el pastor no tenga que ir hasta el monte a cogerlas y que el perro las baje, ¿no? Y estos perros de agarre en Inglaterra se desarrollaron más para los espectáculos circenses, estamos hablando de entre 1750, finales de 1800, donde se usaban este tipo de perros para divertir al público. O sea, metían un oso atado a unas cadenas y metían 5 Bull Terrier. Y la gente apostaba pues por cuál quedaba vivo, cuál de los Bull Terrier quedaba vivo. Luego metían, por ejemplo... Porque eran entonces de estos violentos, ¿no? Supermente combativos. A ver, eran perros que se buscaban... No eran violentos con los humanos, ojo. Eran perros, razas que se desarrollaron incluso con una mansedumbre muy alta hacia el humano. Siendo capaces de, obviamente, devorar a sus cuidadores si quisieran. Pero no, eran perros que, o razas, vamos a llamarlo así, que se desarrollaban con una nobleza y una mansedumbre muy alta hacia el humano, pero con un espíritu de combatividad altísimo hacia otras especies, ¿no? Entonces, como la mayoría de los terrier, ¿no? La mayoría de los terrier son perros que tienen un coraje y una combatividad altísima hacia roedores, hacia ratas, hacia alimañas, animales de este tipo. Entonces, el Bull Terrier, con el tiempo, fue perdiendo, después de que se prohibieron los espectáculos de peleas y todo esto en el Reino Unido, fue perdiendo estas aptitudes por las que en un principio se usaba ese perro, y luego se empezó a buscar una forma más exagerada de su morfología. O sea, el hueso del stop mucho más pronunciado, cuello mucho más grande y hombros mucho más grandes. Era un perro completamente desproporcionado, ¿no? En forma. Sí, sí. Y de este perro, de esta raza de perro, pues vienen muchísimos perros como el American Stanford, el Pitbull, American Pitbull Terrier. Bueno, hay mucho desarrollo de razas modernas que vienen de este tipo de perro o de una antecesora a este perro, como es el Patterdale Terrier, que era un perro también que se ha recuperado hace poco esa raza. Y es un perro muy corajudo que para lo que es alimañas y presas más grandes es muy efectivo. Pero claro, si ya nos vamos a eso, a buscar el aspecto, luego de este tipo de razas terminamos a una raza que para mí es peor que el Bull Terrier, que es el Bully, no sé si los has visto, o el American Bully, que es una raza nueva que está cruzando Bulldog francés con American Stanford, con Bull Terrier. Entonces, claro, sale un perro más braquicefálico, cabeza más redonda, más grande, ya pierde la parte del stop, perdón. Y perros demasiado corpulentos, y luego han sacado raza XL, XXL, o sea, es una barbaridad. Y luego está el Toy, o sea, es una locura. Entonces esto... Lo han hecho totalmente a la carta, vamos, porque es que es exagerado. Hay algunos que son aberraciones totales, es una pena. Y ahora estamos viendo ese tipo de perros ya tricolores o colores, por ejemplo, que son poco populares. Entonces ya estamos hablando de las redes sociales, un perro de estos igual 5.000, 6.000 euros. O sea, es una locura. Entonces, claro, esto hace que la gente sin escrúpulos cruce este tipo de perros solamente por lucrarse. Y luego el comportamiento, ¿en dónde queda? O sea, hombre, claro, cuando está el dinero de por medio y el negocio, claro. ¿Cómo has dicho que se llama, por cierto? American Bully. El American Bully. American Bully. Y tienes el Toy, tienes el XXL, tienes el XL, bueno, una locura de perros. O sea, hay muchísimos. Podríamos aquí tener programas y programas y programas hablando de razas, pero bueno, yo concretamente hoy quería poner el dedo sobre el Malinois y el pastor belga Malinois, y que por favor los oyentes y la gente que luego nos sigue en redes sociales que se conciencien. Muchísimo cuidado antes de adquirir un perro, y que adopte un mestizo. Las praderas están llenas de perros, que le den una oportunidad a un perrito de este tipo, y no por moda se vayan a coger un Border Collie, un pastor belga o un American Bully. Bueno, y también hablando de razas pequeñas, mira lo que está pasando con los chihuahuas. Estamos llenando de chihuahuas todo sí. el planeta, y son perros que dan muchos problemas, no por la agresividad que den, sino por los problemas de salud que van teniendo, ¿no? Sí, bueno, y los bulldogs. Los bulldogs franceses están los pobrecitos que tienen unos problemas respiratorios muy grandes, sí, y es que eso se nota solamente de verlo. Tienen ya la cabeza cada vez más chata, demasiado. El cráneo más pequeño. Sí, es una locura. Si tú ves imágenes de internet de cómo era un
un bulldog francés hace 100 años, un perro normal, como la cara de un boxer un poquito más alargada, un poco más alargada que un boxer, o sea, no tan briquecefálico, respiraba normal, incluso el tamaño era un tamaño normal, es que ahora no pueden ni andar esos perros. Entonces sí que hay mucho problema con el exceso de buscar la perfección en la belleza o en los estándares, ¿no? Hablabas tú del pastor alemán y su displasia de cadera, no sé quién fue el Lumbreras que puso un estándar de raza donde tiene que estar la espalda caída no sé cuántos grados con respecto a la grupa, y no sé qué, es una locura. Entonces, este tipo de estándares y de condiciones que se piden por el aspecto físico de un perro, para mí raya con el maltrato, ¿no? O sea, raya con el maltrato animal. Sí, o sea, yo el mensaje que nos gustaría que quedase hoy también es que muchísimo cuidado también con los criaderos, que por favor, no por moda ni por capricho, queramos comprar cualquier perro porque es que están costando, encima tú cuesta una pasta, ¿eh? Claro. Cuesta una pasta, entonces no será mejor adoptar, como tú has dicho antes. Sí, las praderas están llenas y hay miles de perritos que necesitan un hogar. Y perritos que, vale, yo sí que es verdad que hay mestizos que pueden salir complicados, pero es mucho más predecible ir a una perrera, a una protectora, ver el perrito y estar con él un tiempo, tenerlo de acogida y darte cuenta lo que tienes, ¿no? A tenerte un cachorro que por moda tú creas que se va a comportar de buena manera o vaya a ser el más inteligente del barrio y resulta que luego tienes un perro muy problemático, ¿no? En tu casa. Exactamente, aparte aquí, bueno, es que quería que comentas también porque es que estoy viendo algunos de los más, bueno, de los que más se ven por la calle. O sea, yo creo que hubo hace unos años que empezó a comprárselo todo el mundo, ahora ya no lo veo tanto, los Pomeranian y mini Pomeranian, ¿eh? Porque es que también hay que decir que es que hay tamaños como el que has comentado antes, como el Bully. Sí, o sea, el Spitz, ¿no? De Pomerania. El Pomerania tienes varios tamaños, el Samoyedo, el Pomerania, bueno, son perros nórdicos que, como su nombre dice, deberían de estar en el norte, ¿no? Son perros para estar en la nieve, son perros... el Pomerania Mini se usaba como perro alerta de las casas que quedaban lejos del campo, en Noruega, en Finlandia, en la parte norte de Alemania y eso, donde igual estabas muy lejos del campo y necesitabas un perro que alerte al mínimo ruido. Entonces estos perros ladran porque sí, ladran porque no. Entonces, bueno, luego el aspecto físico no era tan exagerado como los que se ven ahora, que ahora parecen un pompón de pelo ahí, no se le ven ni los ojos. Son peluches. Vamos, tú lo pones al lado de un peluche, claro, y no sabes lo que es real si no se mueve. Entonces, claro, de cachorritos son una monada, pero luego van creciendo. Y la mayoría de estos perros son perros problemáticos, porque son perros que no están hechos, sobre todo para este clima, ¿no? O sea, aquí tenemos un clima muy, muy benévolo, pero para este tipo de perros es malo, o sea, es malo, no, es malsano, quiero decir, el calor les afecta muchísimo. Luego el comportamiento, son perros muy reactivos, que no generen peligro por el tamaño, vale, pero sí que hay que generar conciencia a los que les gusta este tipo de perros, que son perros que no van a dejar de ladrar, que son perros que demandan constantemente la atención de los dueños y que por poco te van a tener problemas con los vecinos, ¿no? Porque no paran de ladrar todo el tiempo. Bueno, y problemas físicos, porque estos, por ejemplo, tienen problemas traqueales, colapso traqueal. Sí. Y luxación patelar, perdón. Sí. Entonces, que estás contribuyendo también a que ese animal lo pase mal, porque claro, si hay una demanda, claro, va a haber una oferta. Claro, y es cuando ahí la gente cruza. Claro, normalmente un criador irresponsable lo que hace es lo que hablábamos al principio, criar la madre con sus propios hijos y un hermano con una hermana, solo por el aspecto físico y por vender más animales, ¿no? Entonces, lo que estás hablando de los problemas de salud, no solo en el Pomerania, sino en muchas otras razas también. En el Bull Terrier, que lo comentaste antes, hay una estereotipia muy brutal, que es perseguirse la cola, y ha habido casos de Bull Terriers que se han muerto agotados persiguiéndose la cola. Agotado. Sí, no es de habérsela mordido y habérsela amputado, no, porque no llegaban a la cola, y de agotamiento, golpe de calor y morirse. O sea, ha habido casos muy extremos con esto, y esto por las taras y las estereotipias que se van heredando entre razas. Y en el caso de los Pomerania, por ejemplo, el tema de la respiración es por buscar esa carita pequeña como de peluche, el hocico tan pequeñito que les cuesta tragar. Entonces hay un bloqueo traqueal,
luego se pueden morir por asfixia, no respiran bien, no tragan bien. Entonces, bueno, o sea, es un lío, es un lío. Todo esto de las razas de moda, a ver, no quiere decir que no haya criadores responsables. Yo tengo conocidos que se dedican a criar labradores, que se dedican a criar caniches y todo este tipo de razas que pueden estar de moda, pero con conciencia, quiero decir, están cuidando muchísimo la consanguinidad, cuidan muchísimo de traer ejemplares de otros países para abrir sangre, como se dice, y así ni tan mal, ¿no? Y hay creadores, por ejemplo, que son muy exigentes con ellos mismos y a sus cachorros los venden con una cartilla, no una cartilla, sino una carpeta de toda la historia de displasia de codo, displasia de cadera, problemas de comportamiento, taras en los por lo menos 3 generaciones hacia adelante. Entonces, con eso estás relativamente comprando una seguridad en cuanto a salud de ese perro, ¿no? Entonces, también los hay. Quiero decir que eso está bien. Bueno, claro, a ver, que nosotros en este espacio no estamos diciendo tampoco que estas razas ya haya que eliminarlas, no, porque ya existen, o sea, realmente es que si adquirimos un perro, si adoptamos un perro o lo que sea, que también tengamos conocimiento de causa de lo que puede ocurrir, ¿vale? Entonces, eso, y si es posible, no cruzar con familiares, tal cual, y no perpetuar que esos genes se sigan mezclando de mala manera, ¿vale? Entonces, concienciación. Y lo típico que ocurre, ¿no? Que, es que mi vecino tiene un perro súper bonito y se topó con el otro y los cruzaron y le regaló los perros a no sé quién. Eso es lo peor que puede haber, ¿vale? O sea, cuando tenemos un perro de este tipo, esterilizarlo, por favor. Si nuestro fin no es la cría, si, por ejemplo, tienes un macho y no lo quieres castrar, pues no lo cruces con una hembra. No hace falta cruzar al perro. O sea, no hay una necesidad fisiológica para cruzar al perro por parte del perro. Y en una hembra, pues si no la quieres cruzar, esterilícela, y también por salud, al esterilizarla, pues vas a evitar cáncer de mama, vas a evitar un montón de problemas a futuro de ovarios y todo este tema, ¿no? Entonces, ser un poco conscientes de este tema, ser un poco cautelosos a la hora de ir a adquirir un perro, no por moda, ni porque es el mejor perro, ni el más inteligente. Y sobre todo eso de los cruces indiscriminados, estar muy atentos a, es que mi vecino cruzó con este, yo me quedé con un cachorro, o sea, estamos adquiriendo un problema. Exactamente, y sobre todo, pues, que hay que ser, hay que ser buenos cuidadores, buenos dueños y cuidarlos. Cuidarlo, claro. De verdad, darle todas las vacunas, cuidado, todo lo que es necesario para que tengan una buena vida. Y eso, así y no tenerlos como si fuese, no sé, por el capricho de siempre. Exactamente. Y ser responsable, ¿no? Sí, porque, a ver, también puede ocurrir que por bondad o por que te haya dado penita, que veas Vamos a poner el caso otra vez del Malinois. No me gusta hablar mucho más del pobre Malinois, pero no lo quiero estigmatizar. Pero es lo que está pasando y es el perro que está de moda ahora. Que hay unos malis cachorritos en tal parte, voy y lo adopto, ¿no? Y que por bondad lo hago, no tengo ninguna mala intención, pero el perro me sale como me sale, puede salir con una carga muy alta de presa, un perro muy reactivo, pues acudir a un profesional, que los hay profesionales que se dedican al entrenamiento de este tipo de perros y os pueden ayudar muchísimo, os pueden facilitar muchísimo la convivencia con este perro, porque no es imposible convivir con un Malinois o un Border Collie, pero sí es imprescindible acudir a profesionales o gente que sepa sobre estas razas para que os ayuden. Pues Eugenio, muchísimas gracias por todo. Ya se nos acaba el tiempo. Si quieres añadir algo más, después de toda esta información, historia del perro y tantísimas cosas, pues este es tu momento. Nuevo. O sea, sin más, que la gente que esté por aquí, por la zona y que tenga este tipo de perros y se vea un poquito en problemas, pues que acuda a nosotros, que nos llame y a ver cómo les podríamos ayudar en el tema, ¿no? O sea, la idea es que tanto las personas, los dueños de estos perros, como los perros, sufran lo menos posible y pasen lo peor, quiero decir, pasen el mejor momento de su vida con el perro controlado, ¿no? Tanto para el perro beneficioso como para los dueños. Entonces, eso, que si no somos nosotros y hay otro profesional por la zona, que lo busquen, que contacten con él, pero que no se sientan solos, porque realmente son perros con una carga motivacional muy alta que necesitan de profesionales. Pues ahí queda dicho, así que
Muchísimas gracias y ya nos despedimos hasta otra. Esperemos que en el próximo programa, si hay un próximo programa, traiga la entrevista prometida. Sí, estamos esperando que nos confirme David y bueno, y si no lo haremos en diferido, si no lo podemos traer aquí al programa en directo, la pregrabamos y te la mandamos. Pues buenas tardes y buenas tardes a nuestros oyentes. Muchas gracias, Rocío. Hasta luego. Hasta luego.